Okay. Who wants to do the mandala? Ok, ¿quién quiere hacer el mandala? Yo lo hago. Oh, look at you. Oh, Oh, mírate. spry this evening. That's right. Ready for it. Okay. Lista para ello. Okay. Bien. Ok, espera. World. To offer the world. Voy a ofrecer al mundo. Thanks. Está bien, gracias. Ok, Go ahead, please. vas. Dashi Jushin me Toktron. Riragling Shigin Pagan Padi. Songe Shindu Mikte Owagi. Tokun Namda Shingla Drupasho. Iram Guru Ratna Mandala Tayami. Songe Sundam Songe Shurang Saki Chognamba Nangchu Bardu Daki Kapsuchi Daki Chanyang Jingpe Sunanki Drola Panchir Sange Jupasho Sange Shurang Saki Chognamba Nangchu Bardu Daki Kapsuchi Daki Chanyang Jingpe Sunanki Drola Panchir Sange Jupasho Sange Shurang Soki Chognamba Tangchu Bardu Daki Kapsuchi Daki Chanyang Genpe Sunanki Drola Panchir Sange Drupasho. Thank you. Gracias. Okay, the quiz. Ok, las preguntas. Good. Vamos a hacerlas. Okay. Ok. All right. There's two Ok. parts. Hay dos partes. Okay. Ok. I'll flip to the next part in a little bit. Entonces voy a entrar a la siguiente en un poquito. Okay. Good luck. Buena suerte. Primera pregunta. Clase 5. Nombra las 3 famosas vueltas de la rueda del Dharma. Las 3 convocatorias, estados, cuando ellos fueron primariamente enseñados. ¿Cuándo fueron ellos primeramente enseñados? ¿En dónde fueron enseñados? ¿Y a quién se les fueron enseñados? La materia básica y que, desde el punto de vista del resultado del intercambio, cómo fue la visión, en cómo las cosas tenían su propia naturaleza o no. Ok, lo repito. Nombra las 3 famosas ruedas que dio la vuelta del Dharma, las 3 grandes convocatorias y en los estados. ¿En dónde fueron enseñados? ¿Cuándo fueron enseñados? ¿A quiénes fueron enseñados? La materia base o el sujeto base, la idea básica, y desde el punto de vista de cómo se intercambia el resultado, la visión de si las cosas o no tenían su propia naturaleza. Entonces, primera vuelta a la rueda del Dharma, el nombre, el periodo de tiempo, el lugar, las disciplinas,
la materia básica o de cuál era el tema básico y la visión. Lo mismo para la segunda. Segunda vuelta del Dharma, nombre, periodo de tiempo, lugar, disciplina, materia base y visión. Si alguien necesita que le vuelva a decir, me levante la manita, por favor.
Ok, espacio para la tercera pregunta. La tercera vuelta a la rueda del Dharma, nombre, periodo, lugar, disciplinas, la materia básica y la visión. Pregunta número 2. De acuerdo a la escuela de la mente, ¿cuáles son las tres vueltas de la rueda, también llamadas grupos de sutra, que fueron hablados literalmente? ¿Y cuáles son figurativos o algo que debemos interpretar más allá? De acuerdo a la escuela media, ¿cuáles son los que deben de ser tomados en valor y cuáles no? ¿Por qué en cada uno de los casos? Pregunta número 2. De acuerdo a la escuela de la mente solamente, ¿cuál de estas tres vueltas de la rueda, también llamados grupos de sutras, fueron hablados literalmente y cuáles fueron hablados de forma figurativa? O algo como que debemos interpretar un poco más allá. De acuerdo. ¿Necesitan más tiempo? De acuerdo a la escuela media, ¿cuáles son los que deben de ser tomados en valor y cuáles no? ¿Y por qué en cada caso? La A es la escuela de la mente solamente y la B es la escuela media, del camino medio. Okay, no one needs more time. ¿Nadie necesita más tiempo? Okay, Bueno, time for class. tiempo de clase. Okay, my internet's acting okay. ¿Mi internet está bien? All right, good. Okay. Ok. Yeah, sorry. Tonight's class is gonna be shorter. La clase de hoy en la noche va a ser un poco más corta. Busy. Estoy mareado. Some intense family stuff. So He estado lidiando con cosas familiares muy intensas, entonces vamos a revisar todo, it's just pero gonna be shorter va a ser un poquito más until corto. we're done. So Entonces, I hope that's okay for everyone. ¿sí Are there está any bien con questions from todos? class? ¿Hay alguna pregunta de la clase Straightforward. 5? Fue bastante lineal. No questions? ¿No hay Kelly McGee. preguntas? Kelly McGee. Kelly McGee, Where was the first turning of the wheel taught? Kelly ¿cuál McGee. fue la primera vuelta que se enseñó de la rueda? Yeah. ¿En dónde? I just did this. Acabo de hacer esto. Sarnath. En Sarnath, Where? ¿cerca de dónde? I'm not going to say it right. No voy a decirlo correctamente, pero Versailles. Versailles, Varanasi. Varanasi. And the second turning of the wheel? ¿Y la segunda vuelta? Altar's Peak. En Alters Peak. Yeah. At ¿Sí? En, I don't know. no sé, Rajagirha. en Rashagirha. And the third? ¿Y la tercera? I don't remember. No me acuerdo. I love you, Kelly McGee. Quiero Kelly My McGee. brain's a little fried by this point. Mi cerebro está un poco frito en este punto. We're only halfway down the class. Apenas vamos a la mitad. I know, it's okay. Ya sé, está Rajali. bien, está bien. Oh, yeah. Rashali, How did the first turning of the wheel ¿cómo, start? ¿cómo comenzó la primera vuelta de la rueda?
¿Cómo comenzó? Sí. I mean, I know that it's that Creo the que es Buddha was sharing. que el Buda estaba compartiendo las enseñanzas acerca de las cuatro verdades. Ajá, sí, es correcto. Sí, el Buda está enseñando por la primera vez. Okay, what about the third turning of the wheel? Ok, ¿y la tercera? That was in response to Esa fue en respuesta de question la from pregunta de Bodhisattva Bodhisattva. I'm mixing up the syllables. Estoy mezclando las sílabas. Sarugata, ¿está así? Let's do it together. Sí, sí, vamos a hacerlo. Paramartha, Vamos a hacerlo. Paramarha, Samudgata, Patmugata, Samudgata. Pambudgata. Yeah, good, good, good. Sí, sí, bien, bien. He asked- Él preguntó, What did he ask? he ¿qué asked preguntó? which of Él the preguntó first cuál de las primeras turnings were true. vueltas Or how fue did he cierta know o cómo contradictory? iba a lidiar con este hecho de que se parecían muy contradictorias. Correcto, bien. What does the phrase turning of a wheel really mean? ¿Y qué significa realmente la frase darle la vuelta a la rueda? Eso significa Sharing compartir. when a teacher shares Cuando un dharma, maestro student enseña has Dharma a un these estudiante realizations. y el estudiante tiene estas realizaciones. ¿Y qué hace el The estudiante? student then El estudiante goes entonces on to teach others. va a enseñar a los demás. Yeah, that's your job. Sí, bien, ese es tu trabajo. Got it? Yeah. ¿Entendiste? All right, good job. Bien, Yay. buen trabajo. Yay. Cool. Bien, Welcome to bienvenidos clase 6. a la clase 6, clase 6. Alright, here we go. Bien, ahí vamos. As possible. Voy a hacer esto lo menos doloroso posible. Alright, here we go. Vamos. We're just doing the answer key and then we're going to be done. Voy a Then you hacer can party all las night. respuestas y ahí vamos a acabar y van a echar fiesta toda la noche. ¿Cierto, Paola? Okay. Ok. Cuando nos referimos a la primera vuelta de la rueda como algo que es figurativo o literal, estamos hablando acerca de alguna enseñanza del Lord Buda que enseñó durante el periodo inicial de su carrera. Da un ejemplo para explicar por qué sí o no. Entonces, voy a dar un poquito de contexto. Entonces, Lord Buda comenzó la primera rueda de la vuelta enseñando a estos 5 discípulos y él les enseñó la parte que era verdadera y otras cosas así, pero también enseñó otras cosas, cómo usar sus vestimentas correctamente. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Las vueltas de la rueda se refieren a periodos de tiempo? ¿Sí o no? No? ¿No? No. No. What do you think, Kelly McGee? ¿Qué piensas, Kelly McGee? No. No. So the first turn of the wheel didn't Entonces, start la primera first. vuelta de la rueda, ¿no comenzó primero? It started first. Comenzó but, primero, pero Yes or no? ¿sí o no? It doesn't accurately No, describe it. no se describe de hecho así, de haber sido de esta manera. So the first turn of the wheel Entonces, didn't la start primera first. vuelta That's not no accurate to empezó say. primero. ¿No es correcto decir esto? That wasn't your original question. Esa no fue la pregunta original. Did the first turning of the wheel start first? Yes or no? ¿Comenzó la primera vuelta primero, sí o no, señorita? Sí, sí, comenzó. Oh, you're frozen. Ya te friseaste. Hello? You Sorry. are- Oh, you're back. Lo siento. So the first turn of the wheel was first. La primera vuelta fue primero. Yeah. Sí. Okay. Ok. So everything Entonces, that Lord Buddha taught todo lo que enseñó Lord in the Buda first turning of the wheel en la primera vuelta de la rueda, was in the first. So the entonces, time period in which
el tiempo o el periodo de tiempo en el que Lord Buddha enseñó la primera vuelta indica when the first turn of the wheel was. cuándo pasó la primera vuelta de la rueda. Yeah. Sí, No, that's when you're supposed no. to say no. Ahí es donde debes decir que no. Perfectly sequential. Pero no está perfectamente secuenciado. Like Es the como he would go in between them. iba entre ellas, ¿no? Iba brincando entre ellas, pero comenzó con la primera. Es exacto. Bien, Good job. buen trabajo. Okay, good. Ok, So, bien. Probably Entonces, write really hard es- multiple choice questions if you ever write tests. vas a hacer preguntas súper complejas si alguna vez escribes exámenes, ¿no? if I care to Sí, use that much effort, which I me, don't. me importa hacer mucho esfuerzo, pero la verdad no. Ok, pero gracias. Yeah, exactly. Sí, Kelly McGee was right exactamente. the whole Kelly time. McGee tiene la razón. Ya se congeló otra vez. Hello? Hola, Internet, everybody. mi Kelly internet McGee was otra vez. right. So, Dime que so estaba Lord cierto. Buddha Ok, gave teachings in the first turn of the wheel that they were taught during that time él enseñó period. las primeras vueltas y fueron enseñanzas But en ese people don't tiempo really think of them as the en first ese turn of the wheel espacio de tiempo, pero no piensa la gente como en ellas, because como la our primera subject vuelta, matter is not porque like the subject matter that la is the materia contention no era with regards la to the turning of the contención wheel. en realidad a lo que hablaba las vueltas de la What's the rueda, main ¿sí? point in ¿Cuál es el contention punto that Lord principal Buddha's de clarifying contención in the third turning que of the wheel? Lord Buda aclara en la tercera vuelta de la rueda? Si las cosas o si todas las cosas existen por definición, Exactly. exactamente, Right? o no, ¿sí? So, Entonces, how to wear your robes necessarily has cómo to usas do with tus things vestimentas tiene que ver con having las existence by cosas definition or not. teniendo que tienen existencia por definición, sí o no. No. Not so No, en realidad Yeah, no. that's it. Sí, Easy exacto. answer. We are talking Ahí está la about respuesta. any Estamos teaching that hablando Buddha de gave cualquier during the enseñanza initial que dio period. We Lord are Buda not talking about en the el teaching primer that periodo. No Buddha estamos gave hablando during the de initial period todo of lo his que teaching habló here, because Lord Buda al these are principio de teachings esas that enseñanzas, exist porque at this time fueron enseñanzas que that dio en este one have tiempo to examine as que no their tenemos que examinar meaning, as to their true meaning. por su verdadero significado. His advice to the group of 5 at Como Varanasi este grupo de 5 en Varanasi, to be sure to wear good diciéndoles robes and a cómo neat suit. utilizaban sus vestimentas. Got it? ¿Entiendes? All right. Bien. Question 2. Pregunta número 2. Oh yeah, you're supposed to do your homework right now, okay? Bien, hagan su tarea ahorita, ¿ok? You don't have time to do it No later. tienen tiempo para hacerla después, hazla ahorita. I'm Bien. shaking her head. Ana se está moviendo la cabeza, eso está She's bien. doing it, I can tell. She's Ella staring está at the haciéndola, screen yo sé, basically ella right está now. viendo la pantalla y está haciendo su tarea, bien, lo está haciendo. I don't know about some of you other people though. Algunos de ustedes no, ¿eh? Los estoy viendo, I'm watching you. los veo. Yeah, Kelly McGee, what are you doing Mira, over quédame there? aquí, ¿qué estás haciendo? At the same time, I No won't. puedo hacerlo al mismo tiempo que te pongo Okay. atención, no te voy a hacer caso. You're Ok, estás bien, eres buen estudiante. you're on, But I'd write down notes. Pero escribo las okay, notitas. notes are good. Ok, las notas son buenas. Bien. Okay. Ok. When we speak of the final turning of the Cuando wheel, hablamos de la última vuelta de la rueda, are we hacer talking como about literal, anything estamos hablando de during the cualquier final cosa que turning fue of the wheel? enseñada donde este último periodo de Okay, Lord Buda explain why or why da not. un ejemplo Again, we are not de por qué sí o no. everything taught during the En final realidad turning of no, the wheel. porque no todo fue enseñado al final del You have to periodo find distinctions between y encuentra las what diferencias exists by definition de qué existe por definición y An qué no. example Un ejemplo sería teaching la Lord Buddha enseñanza gave que dio Lord after Buda entering his antes de entrar a su nirvana monastic final behavior entitled The Summary of en un Non-Duality. comportamiento monástico apropiado llamado Got it? el resumen de la moralidad, de los votos de moralidad. So, when was the Entonces, first ¿cuándo turn fue of the wheel? la primera vuelta de la rueda? Okay, I'll answer. Ok, I'll answer yes or no questions. les Kelly voy McGee, a are you decir ready? This is preguntas my de sí o question. no. Kelly, ¿estás lista? Okay. Ahí Just vamos. say yes ¿Lista? or no. When Solo you're di ready. sí o no, ¿ok? Easy. Lo vamos a hacer fácil. Va. Was the first turning of the ¿Fue wheel la before primera the vuelta de la rueda antes second turning of the wheel? de la segunda? Yes. Sí. No. No. ¿Cómo? Watch. I'll answer
¿Cómo? A ver, voy a contestar otra, voy a preguntar otra vez. Una diferente pregunta. ¿La primera vuelta de la rueda comenzó antes de la segunda? Sí. ¿Fue la primera vuelta antes de la segunda? Did it end before this started? ¿Terminó antes de la segunda? ¿Antes de que empezara la segunda terminó? ¿Fue la primera vuelta antes de la segunda? ¿Sí o no? Pensé que sí. No. No, porque había partes que pasaban antes y después. Yeah, it's right. Sí, sí, its sí, bueno. entirety it was not. En su totalidad, no. Sí. Ok, vamos a usar otra vez. I feel like Así debates. we're speaking different languages. Creo que estamos hablando diferentes idiomas. Estamos hablando, escucha, ¿la primera empezó antes de la segunda? Sí. Ok, diferente pregunta. ¿Fue la primera vuelta antes de la segunda? No. Not No. entirely. No totalmente. Exactamente, porque algunas partes fueron antes y otras fueron después, entonces tienes que decir que no, ¿correcto? Bien, bien. Entonces, la vuelta de la rueda significa el tiempo y el periodo en el que pasó. No. No, perfecto. Hay una vuelta de la rueda que se refiera en el periodo de tiempo en el que fue comenzada. Sí, correcto. Would Bien. you also say that it También dirías que la primera se primary refiere a concept? los conceptos primarios de materia. Sí. Sí, solo quiero que la gente entienda la idea de que había como traslapos entre las ruedas. Y estas preguntas indican que la materia, que no fue el enfoque real, no tenía que ver, que indicara que hubiera terminado la vuelta. O sea, no tiene nada que ver en el periodo del tiempo, porque es de hecho acerca de la materia y los tiempos de periodo que se traslapan cuando se fueron enseñadas, ¿correcto? No, ahora no se les va a olvidar, ¿verdad? Ok. Y voy escogiendo que conteste Kelly McGee porque habla inglés, porque es más difícil si te hablo en español. A ti, por ejemplo, Ana. Es especialmente para ti, Ana. Nombra 3 metas que el comentario del intento verdadero tiene en mente para nosotros cuando toma el problema de dividir las 3 vueltas en las categorías de figurativo o literal. ¿Ok? Ok, vamos otra vez. Kelly McGee es la representante oficial de esta noche. Kelly McGee, solo vas a decir figurativo o literal, ¿ok? El camino medio, figurativo o literal. Figurativo. La segunda vuelta del medio, camino medio, literal. Camino medio, tercera vuelta, figurativo o literal. Figurativo. Mente solamente, primera vuelta, figurativo o literal. Figurativo. Mente solamente, segunda vuelta, figurativo o literal. Figurativo. Mente solamente, tercera vuelta, figurativo o literal. Literal. Ok. Aquí está la pregunta. ¿Qué hace una enseñanza literal o figurativa? That it talks about emptiness? ¿Que habla acerca de la vacuidad? Sí. Bien. Perfecto. Una vez estaba con Geshe-la y él estaba como que, ese fue el punto de toda la clase. Entonces, él dijo, que es como la línea del punch, ¿no? Of ACI 15? Es como del curso 15. El curso que hacemos, sí, ese. Fue en alguna clase de Mixed Nuts. Y él dijo, y no lo había entendido. Y todavía no lo había entendido después de 3 veces. Y al final, en la última pregunta, él dice, recuerdo que todos lo van a enseñar. Todos lo van a entender ya porque yo no lo entendí en ese momento. Ok, entonces aquí está. Estas son las 3 metas que el comentario en el intento verdadero tiene. El sutra quiere prevenirnos de tomar el valor de los
hechos de que las cosas existen por definición o que nada existe por definición. B. B. The sutra El wants sutra quiere que nosotros aprendamos que los constructos no existen por definición, pero de las cosas dependientes, pero depende de cosas y totalmente existe por definición. C. El sutra quiere proveernos con una forma efectiva de entender la vacuidad, utilizando 3 atributos. El hecho de que las cosas dependientes carecen de constructos no existentes y que es la vacuidad o totalidad de las cosas. Wow. Kelly McGee va a ser estudiante de la mente solamente después de esto. ¿Los constructos existen por definición en la escuela de la mente? No. ¿Cómo dices cómo dices constructo en tibetano? Shenwan is dependent things. Shenwan es de cosas dependientes. Kuntuk. Kuntuk. Ok, escucha. Kun. 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 No air. Kun. Kun. Yeah, if you say kun, it Dices means kun, something else. significa algo más. Dice kun. Tak. Tak. Kun tak. Kuntak. Yeah, good. Sí, bien. Kun tak. Sí. Kun means all. Kuntak. Tak Kun means todo. made Tak of. significa hecho. Oh, Kuntak. Makes Sí. that really sums it up. Ah, eso lo suma todo. Sí. tak Sí, means sí, like sí. you just Tak significa que put it out there. lo just pusiste apenas allá or afuera. something. So it's like Que laying apenas it. lo aventaste. Es como una etiqueta o algo así. On it. So it's a bunch of Solo le little pusiste una things. etiqueta a las Okay. cosas. Entonces es un Now, how do you say constructo. dependent things? Ahora, ¿cómo dices cosas dependientes? Dependent things exist by definition Las in cosas the school? dependientes existen por definición en la escuela de la mente. Yes. Sí. Good. You're right. Bien. Estás bien. And how do you say Y como dices dependent thing? cosas dependientes. Shenwan. Shenwan. Shen. Sí, di Shun. Wong. NG at the end. Wang. Con NG al final. Shun Wong. Sí, Well, así they're bien. powered. What is the thing they depend on? ¿Cuáles son las cosas en las que dependen? They. Ellos, The thing they depend on. ¿en qué dependían? Well, they're. Bueno, que ellos, I don't know. no sé, Causes. That's what había causas. Eso es lo que iba a decir. Bien. This is review for everyone, okay? Ese es un repaso para todos, ¿ok? This is mind only school. Esa es la escuela de la mente uno a uno. They are caused. Ellos son causadas por ser existentes. Yeah, yeah, Sí, exactly. exacto. They are Son kepa, wang y mepa. Kepa, They Wang y lack Epa. any nature Ellos carecen de cualquier naturaleza de no venir de sus propias causas. of- okay? ¿Ok? So, Entonces, okay, we're reviewing. ok, vamos a revisar. Guadalupe and make half the Voy a cambiar a Gulupa a hacer una clase, una revisión de la clase. Okay. Ok. Nikki, what's this? Quédame aquí. ¿Qué es esto? Pen. ¿Una pluma? Okay, so tell me Ok. Dime the three las 3 partes. Yeah. Sí, tell me. dime. Tell me the kuntak Dime el compra that the kuntak in your mind, El the kuntak kuntak that applies to the en pen, tu mente, el contra que aplica a la pluma y la pluma misma. cylinder that like The pen itself is a dependent thing. Que es, la pluma es una cosa dependiente por sí sola. Sí, perfecto. Pero ¿cómo lo llamarías en esa forma a la pluma? ¿Lo llamarías así? No. Me calling it a pen. Yo llamarlo una pluma es un constructo. yes, and ¿Sí? then Entonces, And like the idea of a es la pen idea de una pluma, yes. outside of this specific pen. una parte específica de esta pluma que también es Or un just leaving the constructo. word pen in your O solamente decir la palabra pluma en tu mente. Es como Aldo, que no está aquí hoy. I'll just make fun of him tomorrow. Me voy a burlar de él hoy. Yeah, like Aldo. Sí, como or Aldo. Joe Schmo, right? Que Josh Mo, ¿sí? Or Kelly before she got O Kelly, right? antes que se llamara Kelly, ¿correcto? You were just Salió de su mamá y era solo...
¿correcto? Right? No era Kelly todavía, ¿sí? Okay, good. Ok, bien. Okay, perfect. Yes. Bien, perfecto, So, sí. if Entonces, you minus si tu all mente, the kuntaks si te importa from todas all las the contacts dependent de things, todas las you cosas get in the mind only dependientes, thing. ¿en qué obtienes en la escuela de la mente? The totality. La totalidad. Perfect, which is another name for Perfecto. Que es otro nombre para perfect. And la vacuidad. Perfecto. ¿Y why is it por qué called totality? se llama totalidad? Because it's like the sum of the Porque es la things. suma de las Tell me the cosas. equation. Dime la ecuación. Totality equals Totalidad what you're significa describing. It las equals cosas que estás describiendo y es igual things a las cosas minus dependientes menos constructs. los So it's like what's constructos. Es left como after lo that. que se queda What después are de the todo eso. empty of in the mind only Y thing? las cosas de que están vacías en la escuela de la mente. Um, it's like Es como que the pen exists, la pluma existe, but the Dependent things are las empty. cosas dependientes están yes, vacías Yeah, that's de it. It's what you constructos. said. Correcto, sí es lo que dijiste, pero solo quería que lo pusieras en otra forma para que lo entendieras how do bien, you ¿ok? put that in the pen? ¿Cómo lo puedes en el ejemplo de la pluma? Pen, La pens pluma, are empty of la pluma está vacía de label them lo as. que le has puesto en una etiqueta, de los The label constructos that que you le put on pones, them. de todas las etiquetas que tú le pones a la Dependent pluma. things Las cosas dependientes do not depend no dependen on de the constructs you put on them. los constructos que tú pongas en They're ellas. Están vacías de But ellos. how do I know Pero, that this ¿cómo sé thing that I que call a esta pen cosa que yo llamo pluma is a pen? es una pluma? Because it works as a pen. Porque funciona como pluma. Sí. And why am I forced ¿Y to por see qué it as a estoy pen forzada a verlo como pluma? or call it a pen? O llamarlo pluma From your karma. de tu karma. Yeah, no, Sí. specifically from my Específicamente de infinite lifetimes of mis calling vidas it a pen. infinitas de llamarla pluma. But why do animals not Pero ¿por qué call los a pen? animales no lo llaman pluma? Because they haven't Porque ellos experienced it as no a han pen. experimentado Because they ese ran objeto out como of pluma. karma Es porque sí, from les acabó el like karma de link estas back. vidas infinitas, pero alguna vez lo van a volver a obtener. Woo! Uh, Okay. ok. Friday night good times, huh? Noche de viernes, buena onda, ¿eh? Not to make things more confusing, but No haciendo las cosas if más you were doing confusas, that pero if you si were estás translating haciendo, that si as estás a middle traduciendo grade, esto a la escuela media, dices que la pluma, Okay, let's does see. not have any ok, self-existence, no tiene ninguna totally autoexistencia dependent y on es totalmente dependiente projections. de tus Just proyecciones. we use slightly different Es cuando we dices, call that a no lo construct, llamaríamos we como call un that constructo, lo it llamaríamos, feels very similar se to siente muy similar like dunshi and that como labeling Junshi stuff. y como That ponerle makes it etiquetas a las easier cosas. there. Correcto, Okay, sí. let's do Vamos a middle way hacer now. la escuela media hora. Ok, Okay. ¿listo? Is this helping everybody? ¿Está ayudándole a todos esto? ¿Sí? Is this helping you? ¿Está ayudando? It's helping me, yeah. Me está ayudando a mí, It's helping sí. everybody else. No sé si a los demás. No, pues mírate, sí. Okay, Ying Okay. said yes. Ying me says yes. Dice Okay, I sí. hope it's helping everyone. Espero que le ayude a todos. Ok. I do know a couple things about my notes. Sé algunas Okay, cosas so, de la escuela de la media, ¿ok? okay, Ok, now entonces, let's talk about vamos a hablar middle way, del camino medio. right? How do you ¿Ok? say middle way in ¿Cómo dices camino medio Sanskrit? en sánscrito? Madhyamika? Madhyamika. Perfect. How do you Sí, say perfecto. ¿Cómo dices escuela elevada, la más alta? Prasangika? Prasangika. Ooh, yeah. Bien. I'll give you $50 if you Te tell voy me a the dar name. $50 cada vez que lo digas en tibetano. I don't know. No sé. I wish I did. I really wish I did. Ojalá pudiera. Deseo que realmente pudiera, pero no puedo. Oh, wait, say it again. Espera, dilo. Kumapa. Kyangurwa.
Yangurua. Tengurwa. Hengurua. Hengurua. Hen. Hen. Oh, Tengurwa. Hendgurua. Yeah, Tengurua. Tengurua means a absurd consequential statement. Okay. Significa un estado consecutivo. Well, it's the pen thing. What is this? Bueno, es la cosa de la pluma. ¿Qué es esto? It's a pen. Es una pluma. If a dog came in, what would Si hubiera un perro, ¿qué va a haber? Chew toy. Un juguete para morder. room? What would Si nos vamos todos, ¿qué sería? Neither. Nada. if the dog ran back in, what would Si regreso yo y el perro, ¿qué vamos a ver? Chew toy. if I came Un... back in after Si el perro regresa, veo un juguete. Si yo regreso, veo una pluma. ¿Cuál es realmente? Both. Las dos. depending on Dependiendo de The perceiver. la percepción. so is the pen that's coming Entonces, la pluma viene de esta forma o de esta forma. That way. De esta forma. and then we say Sí. Y decimos, the pen comes from an image. la pluma viene de una imagen en tu mente que viene de tu karma previo, ¿sí? Ajá. Now that image, Ahora, okay, esa imagen thing, like in 2 seconds. es la pluma en 2 That segundos. image, Esa imagen, now we're going to talk about vamos a hablar de what does it put ¿Qué- itself onto is the en question. qué se pone, esa es la pregunta, ¿correcto? So Ok. Kelly McGee, Entonces, Kelly McGee, say an image cuando in your decimos mind la to imagen que create viene de tu mente para hacerle una pluma, ¿cuál es la imagen que viene sobre esto? What is it coming onto or what is coming out of my mind? ¿A qué viene o qué viene de mi mente? ¿Qué viene de tu mente? Um, pen. Pluma, my previous ¿sí? conception of pen. Mi concepción previa de una pluma, ¿sí? Correcto, solo pluma. Ok, perfecto. So, Entonces, but if you examine it si as a examinas cylinder, esto como un cilindro, so what then are you looking at? entonces, ¿a ¿qué es lo que estás observando? ¿Qué imágenes vienen de tu mente en ese punto? Other ways I might Otras perceive this formas en cylinder las que yo puedo based on my percibir un past. cilindro basadas en mi pasado. No, Smooth is no, no, coming no, out. no, no. Triangular Suave is viene de coming ahí, out. triangular Shade viene de ahí, coming out. el rojo rosita viene de ahí, el color viene de ahí. Ah, la descripción. No, no es la descripción. What ¿Qué? image ¿Cuál es la imagen pen is de la being placed upon the que parts? es sobrepuesta sobre las partes, pero las partes por sí mismas tienen también que ser proyectadas por otros karmas también? Entonces, cuando examinas la pluma como pluma, estás hablando de la pluma siendo proyectada, pero cuando hablas de las cosas en las que está proyectada la pluma, entonces hablas de las partes de la pluma. Y esto está siendo proyectada por partes en sí mismas. Okay. ¿Sí? Ok. You get that, Paula? ¿Entendiste eso, Paola? Sí. Okay, gracias. Okay. Ok. So then, where Entonces, does that process stop? And ¿de dónde se detiene ese proceso? The process of En el deciding proceso what de it is. decidir lo que es. projecting on En el proceso de proyectar las partes. Uh, Ah, does it ever stop? ¿Alguna vez se detiene? Te estoy preguntando. ¡Eh! I mean, there's a Pero, process a ver, of hay un putting the proceso parts de together cómo to then poner las partes call it a juntas pen. y llamar la pluma. You're like constantly Pero doing that with everything. estás haciendo todo el tiempo eso con todo. Pero ¿dónde comienza el proceso de las partes? ¿Cómo es que las imágenes empiezan a proyectarse en las partes y las partes son proyectadas para hacer piezas o Where does partes? it start or where does it stop? ¿Dónde comienza o dónde se detiene? ¿Dónde se detiene? I don't Am, know. no sé. Never. Nunca. As much as you examine, even Por down más to que lo atoms, examines, atoms of parts. vas a llegar a los átomos y luego los átomos van a ser partes y luego los quieres partir, ¿sí? Sorry if you don't Eso es lo que significa. Okay, great. Perdón. So Ok, bien. Entonces, por ende, is considered ¿qué es considerado tener by definition una existencia por definición the middle way school. en la escuela media? Nothing. Nada. Sí, All right. listo. Question 4. Pregunta 4. And that's all you need to know, Y by eso the es way. todo lo que Thank necesitas you. saber, de hecho. Es todo. That's all of Sutra, pretty much. Ahí está todo lo And súper. Bodhicitta, of course. Y el bodichita, por supuesto. Jason Bien. Kappa Jason Kappa toma Dolores para demostrar que la idea de los pensamientos tibetanos de las 3 vueltas de la rueda, lo que significaban literalmente. Estos pensadores decían que lo que Lord Buddha estaba hablando era literalmente, y de hecho
era solamente para atraer grupos no budistas y que algunas cosas tenían su propia naturaleza. ¿Qué objeto decían que era al que Lord Buddha se refería y cómo es que este objeto es mal interpretado? Ok. Estos pensadores pensaban que Lord Buddha se estaba refiriendo a la esencia de aquellos que habían ido de esa forma o la naturaleza de Buda que cada ser posee. Esto, de hecho, es primariamente la vacuidad de nuestras mentes que provee el potencial para ver nuestras mentes un día como iluminadas. Esta naturaleza o potencial es frecuentemente malinterpretado refiriéndose al Buda como si ya existiera y que realmente se puede revelar. De aquí es fácil seguir en el error de creer que somos autoexistentes y que tenemos una naturaleza propia. Ok, dime. ¿Tienes una naturaleza búdica? Sí, sí tengo una naturaleza búdica, pero no estoy consciente de ello todo el tiempo, como sí, la tengo, sí, sí. Bien, sí. Entonces, ¿tienes una naturaleza autoexistente? No dije eso. ¿Sí o no? No, no, no tengo una naturaleza autoexistente. Entonces, ¿la naturaleza del Buda no es una naturaleza? ¿Te identificas a la naturaleza del Buda no es una naturaleza existente? Bueno, el Buda dijo naturaleza. ¿Eso no? Bueno, sí. La naturaleza del Buda es una naturaleza. Bueno, ¿la naturaleza del Buda es una naturaleza? Sí. Entonces tienes una naturaleza por sí misma. No creo, no tengo una naturaleza por mí misma. No soy autoexistente, nada. Me hago a mí misma y tú me haces a mí. Y Kelly, y Aldo y Pau, lo que hacen de mí. Entonces, ¿la naturaleza del Buda significa que no tienes naturaleza? Mi naturaleza de Buda es mi naturaleza de iluminación, la vacuidad directamente. Responde a la pregunta, ¿sí o no, Lea? ¿Esa naturaleza de Buda significa que no tiene naturaleza? La naturaleza de Buda significa, suena como que sí tengo una naturaleza, pero de hecho eso es como figurativo. Realmente significa que yo no tengo naturaleza autoexistente. Entonces, ¿sí o no? La naturaleza de Buda significa que no tienes naturaleza. Sí, eso es lo que significa. Sí, es correcto. Gracias. Entonces, ¿me estás diciendo que los Budas tienen la misma naturaleza que tú? Tienen la misma naturaleza como mi Buda futuro. No, no, tienen la misma naturaleza que tú. Sí, gracias. Sí, perfecto, muy bien. Y tú y todos en esta llamada. Sí, correcto, bien. Sí. Entonces, la naturaleza del Buda significa que careces de cualquier naturaleza por sí misma, que es la vacuidad de todos. Y eso es como puedes iluminarte, porque si tuvieras alguna naturaleza de iluminarte por tu propio lado, entonces esa parte tuya no podría convertirse en algo completamente diferente, porque si eres humano como yo, ser un Buda es completamente diferente que ser humano y que ser como eres. ¿Ok? Si ya eres omnipotente y omnisciente y lleno de gracia, entonces felicidades, ¿eh? Buen trabajo. Dime quién eres y te voy a dar ofrendas. Eso es todo. Nos confundimos todo el tiempo. Bien, lo que sigue. Pregunta 5. No puedo escuchar, Paola, pero puedo decir que está haciendo un buen trabajo.
que es position la posición del sutra llamado el rey de las palabras místicas en el orden real de las 3 vueltas de la rueda. Entonces, ¿cuál es la posición del sutra? Precediendo de la idea de que las 3 vueltas de la rueda, cada una tenía que ser más elevada que la anterior, el sistema de este sutra es ordenar las 3 como una. La vuelta de la rueda, en donde Lord Buda enseñó las 4 verdades. 2. La vuelta de la rueda, donde Lord Buda hizo distinciones muy finas entre lo que sí y no existe por definición. Y 3, la vuelta de la rueda, en la cual Lord Buda enseñó que nada existe por definición. ¿Y por qué? Esto hace sentido. Voy a regresar con Kelly McGee. Kelly, why does it make sense Kelly, ¿por qué hace sentido ordenar las cosas de esta manera? Porque ese fue el orden en el que las enseñaron. No, no. El Lord Buda primero hizo 5 distinciones. A ver, la primera es la vuelta 1, la segunda es vuelta 3 y la tercera es la vuelta 2. Entonces, ¿por qué las pones en ese orden? Porque corresponde mejor de cómo hablamos en las escuelas más bajas a las escuelas más elevadas. Sí, porque es como un camino muy predecible, ¿no? Todo es suficiente. No, no. Bueno, algunas cosas, bueno, la neta, nada. Entonces, sí. Pero ¿por qué Lord Buda tuvo que enseñar la tercera vuelta de la forma en la que lo hizo? Para ayudar a la gente. Creo que él tenía gente que se atoró entre las dos y tuvo que dar una explicación adicional en términos de enseñar a los estudiantes. Sí, porque Paramartha Samkata, como lo presentó a sí mismo, no estaba listo, entonces él tuvo que enseñarles una enseñanza más baja. ¿Sí? Por cierto, probablemente ya estaba iluminado, entonces solo lo hizo. Sí, solo lo hizo así como para engañarlos. Y Lord Buddha dijo, bueno, sí, voy a bajar un poco, ¿ok? Me vas a preguntar esta pregunta, ¿ok? Y voy a enseñar a toda esta escuela para la gente que está aquí en 2020, porque ahora vas a ser Kelly McGee y Kelly McGee necesita aprender esto. ¿Ok? Bien. Posible. Ok, bien. Muchas preguntas quedan, creo. Bien. Geshe-la, te amo. Número 6. ¿Hay alguna diferencia en el periodo final de la enseñanza y la vuelta final de la rueda? Sí, esto es de lo que hablamos en el principio. Kelly McGee nos va a explicar esto perfecto. ¿Cuál es la diferencia? La vuelta final se refiere al objeto primario y al acercamiento, que fue aquello de algunas cosas son autoexistentes y otras no. Y empezó y duró, fue durante el último periodo. Y eso puede incluir a algunas otras enseñanzas de otras vueltas. Exacto. Entonces, la vuelta final se refiere al objeto. Oh, se quedó sin celular. Ya regresó. Hi.
The demons don't want you to learn mind Los only. demonios no quieren que aprendan en la escuela de la mente. It really does seem that way. Parece eso. Okay. Okay. Let me start my screen share again. Déjame vuelvo a compartir, perdón. There's technical difficulties. Estas dificultades técnicas, Don't worry. no te We're gonna preocupes. finish the ACI courses. Vamos a acabar en los cursos de ACI. Okay. Ok, Question 7. pregunta número 7. After deciding that Después de decidir other more extensive definitions may que be otras problematic, definiciones más extensas the great textbook writer podrían ser problemáticas, los textos de Sarah May, el monasterio de Sarah May, Kendrup Tempa Dargye, Dargay wrote Kendrup Tempa Dargye escribió más de los textos, la mayoría de los textos. he's an unbelievable writer. Y es un escritor maravilloso. Da una definición general bastante reveladora de la primera vuelta de la rueda del Dharma. Escríbela aquí. Él da la definición como un sutra del camino bajo de cualquiera de las 3 vueltas de la rueda a lo que se refiera. Tenemos que interpretarlo como 3 vueltas en la definición como refiriéndose a las 3 vueltas históricas y en el camino más bajo refiriéndonos hacia aquellos que solo pueden entender el desinterés como una simple interpretación. Sí, solo para clarificar lo mismo de lo mismo, para entender cuando Khenpa Chempa Dargye clarifica, solo dice es el sutra más bajo, que es cualquiera de las 3 vueltas de la rueda, a eso se refiere. Tenemos que interpretar como 3 vueltas en la definición como las 3 vueltas históricas. Y en la forma más baja se refiere a una interpretación más baja. Y el desprendimiento es la forma más fácil que él usa para referirse a lo que llamaríamos vacuidad. Por eso a eso se refiere. Entonces, básicamente, cualquier vez que estamos hablando de este desprendimiento, que es la primera vuelta de la rueda, es la primera vuelta de la rueda. Ok. ¿Cómo es que Kendrup Tempa Dargye distinguió entonces entre los discípulos de quienes la segunda vuelta fue dada y los discípulos a los que fue dada la tercera vuelta? O a los que les giró la vuelta. Lo divide me dejó a media lectura hoy. I'm going to pull the answers up on my computer. Voy a poner mis respuestas en la computadora. Ok, hola. Bajé mis datos para el resto de la clase, no tiene que volverse a cortar, ¿ok? Lo siento por la milésima vez. Una última vuelta aquí. Tal vez los dioses dicen, hablas demasiado. Lo que Paula dice, sí, de hecho. Ok, es la pregunta 8. La 8. La repetiré. ¿Cómo es que Kendrup Tempa Dargye distingue entre los discípulos a los cuales les giró la segunda rueda y a los discípulos a los cuales les giró la tercera? Y él lo hace en la base de si ellos necesitan reinterpretar el significado del desprendimiento propio, como fue enseñado en la segunda vuelta, confiando en el trabajo que estuvo basado en el capítulo que se pidió del Bodhisattva Paratma Sagudalpa
Y cuando necesitaban reinterpretar los based on textos, that, entonces basado en ellos, um, based on that, then the basado second en turn of the ello, wheel en la was segunda turned. vuelta de la rueda es que no había girado, cuando necesitaban que le reinterpretaran los textos. ¿Ok? I hope that makes sense. Espero que les haga Getting sentido. funny looks. Estoy recibiendo miradas raras, o sea, más raras de lo normal. ¿Entiendes? ¿Entienden? Okay. Ok. I mean, I understand, okay? So I'm Ok, yo lo entiendo, así que yo voy a seguir, ¿ok? question 9, the main La pregunta 9. question 9 is just saying that if Eso you lo está need diciendo, interpretation mira, of si the necesitas una first interpretación más allá one de la for pluma the second turn of the para la wheel, segunda vuelta de la rueda, then therefore entonces, it por wasn't ende, intended for you, the second turn no of the era, wheel. no era para ti la segunda vuelta, Something else was. era otra cosa, And ¿ok? specifically, sutras like Específicamente los sutras como el, are acerca del qué libro es ahora, o nuestro curso es ahora. 9. The main Número sutra of 9. the mind only school El sutra goes principal de la Escuela de la Mente solamente, llamado el Comentario del Verdadero Intento, dice que los discípulos para los cuales la tercera vuelta de la rueda fue enseñado, o ellos que entraron perfectamente en todas las diferentes formas. This seems to Esto se imply parece that it was implicar taught to que students fue of both enseñado a ways. estudiantes de ambos caminos, elevados y bajos, lo cual parece contradictorio, ¿correcto? Entonces, si te acuerdas de tu tarea y de tu quiz, Who was the ¿quién fue? first turn of the wheel taught for? ¿Para quién le enseñaron la primera vuelta de la rueda? Cualquiera. Español ¿En español o inglés? o inglés? Indiana. Sí, Indiana, sí. Ok. solo en español. Who was En español. ¿Quién fue? ¿Para the quiénes? second turn of the wheel taught? ¿A quiénes les enseñaron la segunda vuelta? ¿Quién? 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 It's on the quiz. Está en el quiz, en el cuestionario. Say Maha Seimaha Yana. Mahayana. Digan Mahayana. ¿Ok? Upper lip. I thought it was in Spanish. Sorry. Eso fue en español, No, it perdón. was. No, I just sí fue, pero said something because dije algo porque they didn't say anything. no dijeron nada. Ok. Mahayana. Mahayana. ¿Ok? Bien. So, Entonces, Kelly McGee, Kelly McGee, third turning of the wheel taught. ¿para quién fue la tercera vuelta de la rueda? It's on the homework. Está en la tarea. The last homework. Quiz. ¿Quién tiene tarea? The mind only school. Para la escuela de la mente It solamente. was taught No. to all disciples, remember? Fue enseñada a todos los discípulos, ¿te acuerdas? Ok. Questions about. Eso es lo que es esta pregunta. All right, I'm glad I reviewed that. Estoy bien por haber revisado todo esto. Why would he say Entonces, that? ¿por qué diría esto? It doesn't make sense. If No you're hace sentido. if you're middle Si eres way, una escuela media, you're one of those all. Why eres would uno you de use esos the de, third turning of the wheel ¿por qué as necesitas una tercera third vuelta? turning of the wheel as figurative Y entonces tomarían la and tercera vuelta a como lower figurativa. school? Y es una escuela más baja, ¿correcto? It seems to be Parece ser una contradicción. right? ¿Sí? It's like Es como the step on the way to pararte en el camino de higher schools. las escuelas más elevadas. Vamos a decir, Going through all the stages. cómo entrar a todas las etapas de aprendizaje. Maybe. Let's see what Puede ser, vamos a ver lo que dijo Okay. Kendrick Tenba Yagi, He ¿sí? divides the three Lo intended dividió audiences las tres audiencias de la as forma follows. siguiente. Those who A. can Aquellos que solamente podían entender el sistema de tres grasp the atributos lack of a de acuerdo a la falta de la existencia o sea, por sí mismos de las personas presentada en la primera vuelta. So those who can A- so those who can aquellos que básicamente usaban la escuela básica para entender la vacuidad y la aplicaban a la primera vuelta, ¿sí? Ok. Y luego la B. Aquellos que pueden entender el sistema de los tres atributos respecto a la falta de naturaleza autoexistente de los objetos presentada en la segunda vuelta de la rueda, sin requerir ninguna reinterpretación como la que fue dada en el capítulo requerido por el Bodhisattva Paratmana
basically people Samudata. understand the pen. in the Así que si second la phase gente because entendía la pluma en la segunda vuelta, as described. la entendía Geshe literalmente en Michael. la segunda vuelta, así como lo describe Geshe Michael. Okay? ¿Ok? And then Y luego, the third group, el tercer grupo eran aquellos que podían entender el sistema de los tres atributos de acuerdo a la falta de naturaleza autoexistente de los objetos presentada en la segunda vuelta, pero solamente confiando en la reinterpretación, aquella como fue dada en el capítulo requerido por Bodhisattva para Tara Sarvbhuta. Desde esta categoría se puede entender el contenido de la segunda vuelta con ayuda, entonces implicando que solamente pueden entender el contenido de la tercera vuelta. Y teniendo en este sentido la entrada a ambas, el camino elevado y el bajo, porque solamente están entendiendo el camino de la mente para entender la segunda vuelta de la rueda. Y por eso, de acuerdo a Tenka Grage, en ese sentido, ellos entraron a las dos escuelas, la baja y la elevada. Eso es todo. Okay, we're using up all my data. Ok, ya me acabé todos mis datos. Questions? ¿Preguntas? Pregunten. So, Entonces, is the implication es la here implicación that, aquí que, I mean, bueno, me refiero a, want to be in number 3. queremos estar en el número 3, Understand queremos entender when we're Hinayana and recognize when other people are cuando alguien dice Hanayana level. And so y ayudarlos a entender al siguiente camino. Entonces, debemos entender los dos caminos para ayudarnos a nosotras mismas have a Hinayana cuando tenemos un camino Hinayana o cuando nos encontramos con alguien Hinayana is that what y lo percibimos. ¿Eso es lo que estás diciendo? Entrar en todas las formas o como- y eso nos va a ayudar a nosotros también para ayudar a los demás. No, 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 no. We don't want to be C. We No wanna be queremos estar ahí. Queremos estar en la B. No queremos estar en la C. Queremos estar en la segunda vuelta. Oh, Yeah, C is a sí, mind sí, only sí. school person who can Si eres una de la mente solamente que entiende second turn of the wheel. la segunda vuelta de la rueda, utilizando Mind only school. la escuela de la mente. Está diciendo que la escuela de la mente nos ayuda a ser más fuertes en ser. Let me show you. No, te voy a enseñar. Look. Mira, Okay. ok. Those who can grasp Aquellos que se pueden agarrar al sistema de los tres atributos, ¿sí? with regard to the lack of self Referente a la falta de autonaturaleza de los objetos as presented in the presentada en la segunda vuelta de la rueda, So those who use the three attributes, solo aquellos que tienen los tres atributos en la tercera vuelta, they rely on solo si confían reinterpretation. en la reinterpretación. Ok, ok, Yeah. ok. Since those in this category Como aquellos en esta categoría can understand pueden the content of the entender second wheel with el contenido de la segunda con ayuda. then by implication Por la implicación, also pueden obviously también, understand obviamente, entender el contenido de la tercera. third turn of the wheel and they use that Entienden la tercera second. y la usan para aplicarla en la segunda. And have in this sense Y en este sentido entran ways. en ambos caminos, en el elevado But y en that's el más not bajo. us. Pero eso no somos nosotros. I mean, depends Me on the refiero- day for me. Bueno, depende del día para mí. Okay? ¿Ok? Thanks. Gracias. I'm gonna end class. Voy a terminar la clase. But I do love you all so Pero sí los much. amo a todos tantísimo. All right. Está bien. Is there anything that we can do to help ¿Hay out algo que the, podamos hacer para ayudar con el retiro? Probably. Probablemente. Ask Tim. Pregúntenle a Tim. I mean, Ok. or ask Ali. O pregúntenle a Ale Jasso. Probablemente ella les puede decir. Do you know those people? Do you have their ¿Conocen a estas personitas? ¿Tienen sus datos? I have Tim's. I don't know about Tengo el dato de Tim, no el de Ale. Ollie's. ¿Cómo encuentro a Ale? I think Leah, just email me. Lía, mándame un mail aparte Forward it to them or something. para que te lo pueda dar. Okay? ¿Ok? 'Cause I don't know who's doing what. I'm No not sé quién está haciendo qué. planning. No soy parte de la obra
pero ellos solo usualmente son los que lo hacen. who said Ok. mandala? ¿Quién dice el mandala? Sashi Puki Jushin Meto Ah. Tram Rera Linchi Gempe Gempadi Sange Shindu Mete Wadi Joku Jokun Nandak Shinda Dupansho Supanshu Idam Ratna Mandala Karam Yataya Wahage Keyakum Sunam Sososhin Sunam Yeshe Legungwe Tampakini Trupasho. Yay! Y We did it. lo hicimos. Okay, Ok, do your homework. hagan su tarea. And we have class tomorrow. Tenemos clase mañana, el sábado, mañana, domingo y lunes. Y la última es el What time? miércoles. Huh? What time tomorrow? ¿A qué hora mañana y el domingo? 1 o'clock for A la New 1 Yorkers. para los de Nueva York. And ¿Ok? mediodía Y mediodía para... los mexicanos. ¿Para qué traduzco el español? Está hablando en español. Para las mexicanas. Okay? Ok. Gracias. Enia, don't make that Ana face. Eugenia, no es esa cara. Ven a clase. Yeah, I saw Ok, you. ya te vi. I know what's going on over there. Ya vi qué está pasando ahí. Better things to do? ¿Tienes cosas más importantes que hacer? No, you don't. No tienes. Yeah, come if you can. Bien, vengan si pueden. Si no pueden lograrlo, todavía los quiero. Y la última clase va a ser el próximo miércoles. Ok, Thank you so much. gracias. Goodbye. Good night. Bye. Adiós. Adiós. Hasta mañana. Thank you, Pau. She left already. Fine. Bye. Gracias. Besos.